Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a arrancar este Instagram Live. Vamos a invitarle a mi amigo Daniel desde Quito para que se conecte. Así que un saludo a quienes se están conectando. Por aquí nos saluda mi amigo Juan Pablo desde Quito. Y vamos a conectarnos con Daniel. Ya está por acá, ya lo veo por acá, Dani. Un saludo acá desde la ciudad de los vientos. Chicago. Ahí estamos con Daniel que ya está listo por acá. Dani, Hola Javi, ¿cómo estás? ¿cómo vas? ¿Qué tal? Aquí pues, este, tratando de luchar con la tecnología, amigo, pero creo que la tecnología ya no se deja. No, no me digas que te está atropellando, no, 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 no digas eso. No, más bien digamos que estamos atropellándole nosotros a Zoom. Ah, pues bueno, vamos a tratar de transmitir esto en vivo también por Facebook. No sé si lo vas a lograr, Dani. No, 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 definitivamente se complica porque el momento que, bueno, queríamos hacer un experimento con el Javi dando la vuelta al teléfono y eso, pero el problema es que en cambio van a perder visibilidad quizás de mí en ese momento y se va a No. ver feo. Entonces hagámoslo una sola vez y bien, más que nada. De pronto no sé si Javi, sé que sí hay cómo bajar estos Instagram Lives y de pronto podrías pasarme para subirle después a al Facebook. Claro, claro que sí. Esa es mejor opción. No está en vivo, pero queda. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a arrancar. Saludos a todos quienes se van conectando esta mañana. Hoy estamos transmitiendo en vivo domingo 12 de abril desde Chicago y Quito respectivamente y vamos a topar un tema Chiquito, quedaría. chiquito. Claro, no conocemos de Chicago con Quito, un chiquito. Está bueno, está bueno. Vamos a hacer un mix entonces desde chiquito, como dice el Dani. Muy bien. Y pues claro, seguimos en esta historia de la pandemia, de la cuarentena, de las cosas y pues vamos a topar un tema que creo que es muy interesante y muy actual porque en este momento el miedo es algo que se apodera de las personas y yo creo que se apodera, que se nos ha pasado a todos en el momento, yo creo que es una situación de incertidumbre que genera miedo, entendiendo el miedo como es una sensación de angustia, ¿no? Provocado por algo, por un peligro que percibimos como un peligro, sea real o no, sea real o imaginario, pero lo percibimos como tal y pues se genera como esa angustia ante eso. Entonces vamos a hablar acerca del miedo, obviamente desde la óptica de la neuroteología, es decir, aplicando conceptos de neurociencias, pero también con un enfoque espiritual, como hicimos en el live la vez pasada, entendiendo que nosotros somos dos personas comunes y silvestres, el Dan y yo, simplemente con toda la intención de compartir cosas de nuestro corazón, sin un afán religioso, sin una etiqueta doctrinal, sino desde la perspectiva de lo que asiste nuestra creencia y convicción de algo que está por encima de nosotros, de un ser superior que está por encima de nosotros, que hay una inteligencia superior, una sabiduría superior, y pues basados en eso y con el respeto a todas las ideologías, creencias y perspectivas que puedan tener al respecto, vamos a hacer esto de la mejor manera posible y con la mejor intención de nuestro corazón. Así que Dani, entremos entonces en el tema, hecho el preámbulo, vamos, vamos como el dermatólogo, Al grano. al grano. Bueno, mira, Javi, primero debemos comenzar a contextualizar al miedo como una parte de la naturaleza humana. Es decir, mucha gente y existen coach,
existen capacitadores y todo que tratan de ponerle al miedo como un enemigo, tratan de ponerle al miedo como un defecto, incluso, digamos así. Es como que nosotros tenemos un problema si tenemos miedo, es como que no hemos resuelto algo de nuestro pasado o tienen miles de explicaciones. Y la primera cosa que quiero que por favor las personas que nos están viendo es que realmente le contextualicemos al miedo por lo que es parte natural e implícita del ser humano. Digamos que tiene una naturaleza mental y una naturaleza fisiológica. La naturaleza fisiológica está directamente relacionada con nuestro sistema de supervivencia y es que el cuerpo no vino a morir, el cuerpo vino a vivir. Y entonces, si es que tú ves, por ejemplo, un perrito, después de haber tenido quizás un acontecimiento traumático con un vehículo, de ahí para adelante genera un instinto, un instinto. Entonces evitamos el dolor y a través del dolor evitamos la muerte. Eso es normal, la muerte física, digamos así. Entonces no hay que entenderle al miedo como algo malo. Ya, desde ahí comienzan a veces las cosas, digamos, a trastocarse cuando se le ve al miedo como una emoción negativa y no es negativo. La segunda cosa es desde el punto de vista mental y desde el punto de vista espiritual. Aquí yo quiero mencionar, e incluso para que las personas se den cuenta, cómo Dios y cómo en este caso Jesús, hecho hombre, manifestó sus espacios de miedo. Tenemos dos espacios claros y nítidos cuando le dice, si es que tiene que pasar de mí esta copa, haz que eso suceda, Señor. Es decir, le está diciendo a Dios, a su Padre, que por favor no le enfrente a lo que tenía que enfrentar. Eso pasó cuando Jesús lloró sangre en el Monte de los Olivos. Y después volvemos a ver un episodio de miedo en Jesús cuando está en la cruz. Y este miedo, en cambio, genera mucho enojo. Y es un enojo natural, un enojo humano, cuando le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esos momentos vemos la humanidad, esta esencia natural de Jesús que nos muestra, siendo el hombre que ha partido la historia de la humanidad en dos pedazos, que se mostraba Jesús, que se mostraba Dios hecho hombre a través de Jesús. Y entonces, si Jesús tuvo miedo, ¿por qué tú no te permites tener miedo, Javi? Esa es la primera reflexión que quiero que las personas entiendan en este momento, que es parte implícita de los seres humanos, para de ahí, obviamente, comenzar a entender cómo trabajar el miedo. Correcto, correcto. Entonces, exacto, puntualizando Mm. lo que dices, Dani, es exactamente así. El miedo, hay que entender que tenemos que aprender a convivir con él, ¿no? Yo, ahorita que vamos a hablar de este tema del miedo, me puse a travesear un poco ahí en Google y en YouTube, y por ahí vi osadamente, por no usar otro adjetivo, encontré personas que dicen cómo eliminar el miedo, ¿no? Entonces, supuestamente dan recetas de cómo eliminar el miedo, lo que me parecía curioso, ¿no? Claro. Por no usar otro adjetivo. Entonces, realmente, porque no podemos eliminar el miedo, porque, como decía el Dani, el miedo implícitamente nos permite sobrevivir. Entonces, imagínate si es que lográsemos, entre comillas, adoptar esa receta que ponen por ahí y eliminamos el miedo. El momento en que te enfrentas, ¿no? Estás en la selva y te aparece un tigre, entonces no podrías enfrentarlo, ¿no? No tendrías recursos para enfrentarlo porque ya no tienes miedo. Entonces, si no tienes miedo, Así es. entonces tu supervivencia estaría absolutamente en riesgo. Entonces, ahora, claro, vamos a concebir el miedo, que es el miedo el miedo positivo, es decir, la parte positiva del miedo es que tiene que ayudar a prevenirnos, más no a paralizarnos. Entonces, Así es. cuando mencionas lo de Jesús, claro, Jesús tuvo miedo y le dice, Padre, si puedes librarme este trago amargo, hazlo. Porque obviamente Jesús, en esa combinación de ser un Dios hombre, él sabía lo que iba a pasar. O sea, él sabía que le iban a arrastrar como al faro. O sea, él sabía que le iba a doler. O sea, él sabía porque él ya había visto la película. Entonces, imagínate, es como que ya sabes lo que te Ujú. va a pasar. Entonces, él, dentro de esa parte de humanidad, manifestó su miedo como humano, diciéndole, oye, papá, si hay chance de no pasar por eso, ¿no? Eh, sería bueno. Pero obviamente Claro, Dios no le respondió, guardó silencio, y ese silencio entonces se manifiesta eh, como que Jesús dijo, pues tiene que ser así, ¿ok? correcto, Entonces, correcto. entonces de esa manera es como vemos a un Jesús
hecho hombre, que siente miedo y que Dios, siendo Dios y siendo su padre, pudo evitarle, quitarle ese Ujú. miedo. Sin embargo, no lo hizo porque sabía que detrás de eso que iba a pasar venía un hecho trascendente. Así que, entonces, muy bien, puntualizando entonces el miedo como algo que necesitamos, que nos permite sobrevivir, y el miedo como que es algo inherente a la naturaleza humana, que no podemos despojarnos, pero que sí podemos aprender a lidiar con él y a gestionarlo. Así es. Es importante que por favor ahí, Javi, de pronto le anotes que mencionaste algunos puntos claves. El primer punto que topaste clave en este momento es el tema de que después había algo mejor. No sé si tú Ujú, decías, Jesús sabía que le iba a pasar esto, pero sabía que esto era parte de un plan. La segunda cosa, también dijiste, Jesús sabía lo que le iba a suceder exactamente, y es que también existe una escritura, y Jesús siempre se basó en las escrituras como base fundamental de conducta, de comportamiento, porque él justamente venía a cumplir gran parte de las escrituras cuando se anunciaba al Mesías y cuando se decía cómo iba a suceder las cosas. Entonces también es un segundo punto el hecho primero de lo que él sabía que estaba antes y también sabía lo que iba a estar después. Eso era fundamental. Esos dos puntos son claves, Javi, para entender lo que viene después dentro del tema de la gestión del miedo desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista cristiano. Entonces, entendiendo el miedo como una naturaleza básica, como parte nuestra, debemos entender qué nos entrega. Para eso yo quiero que por favor las personas simplemente me acompañen en el episodio en el que nosotros vemos a Jesús ya en un día de descanso, predicando a la gente en un espacio en donde ya prácticamente solo estaban conversando y ya no era un día en el que él iba a hacer un proceso de sanación. Sin embargo, al enterarse que estaba Jesús ahí, cuatro amigos, dice la escritura, cargaron a un amigo con ellos y lo fueron llevando hasta donde Jesús estaba. Al ver que no podían entrar, buscaron una zona en la parte superior del techo, amarraron a su amigo y a su camilla porque estaba en un lecho y lo bajaron hasta donde estaba Jesús, pidiéndole que por favor lo sane, pidiéndole que por favor lo cure. Jesús en ese momento eh, percibe que toda la gente le estaba viendo y lo que hace Jesús es levantarse y lo primero que le dice a Javi es, tus pecados, no, lo primero que le dice es, ¿crees? Y el paralítico le dice, sí. Entonces tus pecados han sido perdonados. Pero Jesús, como tenía esta capacidad de mirar y de entender lo que el vulgo y la muchedumbre también estaban pensando, siente que la mayoría de gente piensa que decir tus pecados te han sido perdonados es como la parte más fácil. Y entonces les dice, si ustedes piensan que eso es lo más fácil, voy a hacer lo que ustedes creen que es difícil. Estamos poniéndolo en términos actuales. Evidentemente no nos estamos refiriendo, Javi, a la escritura exactamente como está escrita, porque esto más allá de eso, como tú dijiste al comienzo, es una conversación entre amigos. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que hace después de eso? Le dice, ok, levántate, toma tu camilla y anda. Y el paralítico se levanta y camina. Javi, este para mí es uno de los pasajes de la Biblia y del Evangelio más potentes cuando nosotros entendemos cómo se debe gestionar el miedo. Y Jesús nos deja una gran información y habría que irlo analizando por pasos. Entonces, yo te digo el primer paso y te doy el paso para que tú le puedas reflexionar. El primer paso es que en cualquier momento puedes hacer un trabajo de gestión de tus miedos. Esto no quiere decir que solo el domingo, ¿no es cierto? O solo el sábado. No, o sea, existe una apertura de parte de Dios para que nosotros podamos trabajar nuestros miedos de una forma eficiente en cualquier momento. Es por eso que en la escritura se ve que Jesús estaba en un día que no estaban en temas de sanación, pero sin embargo también había la apertura para hacerlo. Y ahí viene un punto que yo quiero justamente dejarte, Javi, y es que en la escritura se ve que habían cuatro amigos que estaban cargando con él. ¿Ya? Entonces esto nos deja un mensaje, y es que cuando una persona tiene miedo, a veces para que pueda avanzar, se está soportando en las fuerzas de otros. Y eso evidentemente tiene sus pesos, sus pesos para el rendimiento y para el crecimiento y el desarrollo de él,
porque como está siendo cargado por otros, no es alguien que crece. Y también para las otras personas, Javi, porque evidentemente quiere decir que están ocupando su tiempo en algo que corresponde a otra persona. Ujú. Y esto nosotros lo vemos, Javi, a nivel del miedo. Correcto. Es como, yo lo veo tratando de hacer interpretaciones, ¿no? Porque creo que lo enriquecedor es tratar de ver de diferentes aristas esto. Y esa camilla en la que le llevan a aquel hombre podría representar, de alguna manera, yo lo veo así, como la zona de confort en la que podemos estar viviendo actualmente, ¿no? Es decir, no Correcto. estamos bien, porque la zona de confort en realidad no quiere decir zona ideal o zona perfecta. A veces se malentiende, ¿no? Estoy en zona de confort quiere decir que estoy, ¿no? Es como confort que entendemos como que estamos en la playa acostados bajo una palmera tomándonos un cóctel. Y esa no es zona de confort. Zona de confort es la zona que nosotros hemos adoptado como si fuese cómoda, aunque muchas veces nos duele y estamos insatisfechos, pero nos hemos acomodado, ¿no? Como aquel perrito que se le clava una tachuela ahí en la patita y al principio le dolía, pero después ya dejó de doler y cuando le quisieron quitar el clavo a la patita, el perrito dijo, no, la verdad, ya no me quites porque ya no me duele tanto, ¿no? Ya Exacto. me acostumbré a tener ahí metido la tachuela. Entonces, a veces estamos en una zona de confort que aunque nos duele, aunque no nos gusta, pero ya nos acomodamos ahí porque a veces preferimos estar ahí que la incertidumbre de lo desconocido, de avanzar, porque preferimos quedarnos así. Entonces, esa camilla probablemente genera o representa la zona de confort que esa persona probablemente tenía y que nosotros podemos tener en nuestras vidas y que nos impide enfrentar a nuestros propios miedos, salir de zona de confort para poder avanzar, porque solo fuera de la zona de confort hay crecimiento. Caso contrario, hay un anquilosamiento. Entonces, yo creo que representa eso. Y claro, los amigos, por otro lado, en cambio, tienen que ver con esa vocación que podemos tener las personas de servir, ¿no? De ayudar, de poder entregar parte de nuestro tiempo, de nuestras energías, en pro del beneficio de otra persona, aún sin que eso represente un beneficio personal, simplemente por el ánimo de servir, de entregar y de dar. Entonces, yo creo que ahí se representa eso, el servicio, la amistad, pero también la zona de confort de la otra persona que tuvo que ser llevada, para que suceda, tuvo que contar con la iniciativa de otros para que las cosas pasen. Esas dos cosas son las que veo ahí. Correcto. Perfecto. Y justamente si nosotros interpretamos, hay muchas veces que hay gente, Javi, que nos está hablando, como lo estamos haciendo en este momento, te está mostrando quizás su experiencia, quizás está mostrando su vida con aspectos más espirituales, con un contacto con Dios. Y lo primero que hacemos es virar la cara y decir, no, es que eso no, en este momento lo que necesito es dinero, lo que necesito es trabajo, y tú te estás yendo por la parte espiritual, eso a la larga igual no sirve para nada. Eso es más o menos los amigos que están llevándoles, es decir, ellos sí podían caminar. Y entonces de alguna forma también te muestra como hay veces que hay amigos que tienen que llevarte hasta el punto clave, pero obviamente también hay que dejarse llevar. Entonces, mira, esto nos lleva a la siguiente parte y es que cuando ya llega el paralítico y está solo frente a Jesús, ya es una relación personal, ya no es que usando un quiteñismo te van a dar hablando, ¿no es cierto? No te van a dar orando, o sea, eso quiero que me entiendan, o sea, hay cosas que con Jesús las cosas son personales, no es un tema de transferir. Que yo pida que Javi, por ejemplo, ore por mí, es una cosa, pero eso no quiere decir que directamente el trabajo lo tiene que hacer él. Eso es importante entender. Entonces, ¿qué sucede, Javi? En ese momento lo pone enfrente a él, ya es una relación personal. Y ahí viene el primer tip que nos da Jesús, cuando le dice, crees, Javier. Entonces, fíjate que hay mucha gente que dentro del proceso, como tú bien decías, ha marcado zonas de confort y prefiere quedarse ahí. Y eso desarrolla como un espacio en el que si les dicen crees, te dicen que no. Yo siempre quiero que me entiendan las personas que cuando nosotros no queremos algo, simplemente no va a pasar. Yo tengo amigos neurólogos acá con los que hemos trabajado que nos decían siempre dentro del entrenamiento neurocognitivo, tratar de hacer algo o tratar de entrenar a una persona que no quiere es como dar un vaso de agua a un burro que no tiene sed. Entonces simplemente no va a pasar. Por eso es que, si te das cuenta, el concepto de libre albedrío va parte de eso, en el sentido de que Dios siempre te dice, bueno, si tú quieres, con mucho gusto, pero si tú no quieres, yo no voy a hacer nada.
Esa es la parte del milagro. El resto de la naturaleza, Javi, no funcionan por libre albedrío. Es decir, un perrito no tiene libre albedrío, un gatito no tiene libre albedrío. Los únicos que podemos decidir sobre nuestro destino, sobre nuestra identidad, sobre el concepto que queremos dejar a los demás y lo que vamos a hacer con nuestra vida somos nosotros. Tu perrito hay veces que incluso lo castigas, Javi, y el perrito regresa por instinto y por eje emocional donde el amo. Tiene que cumplir un propósito, no tiene como el espacio de decir, ah, no, este es grosero, así que yo no le voy a hacer caso. No, no tiene ese espacio. Simplemente los perritos lo que hacen es responder a un instinto, mientras que los seres humanos tenemos libre albedrío. Entonces ahí debemos entender que Jesús lo que hace es le dice, ¿crees o no crees? Dentro de este punto y desde el punto de vista, desde el marco de la neuroteología, quiero que me entiendan, para que cualquier proceso neurológico de conexiones sinápticas se pueda dar en tu cerebro a partir de la palabra, de las experiencias que tú tengas a nivel espiritual y de los conceptos en los que Dios nos marca, lo primero, así como cualquier cosa en la vida, cualquier entrenamiento, es que quieras. Si tú no quieres aprender matemáticas, ¿qué vas a hacer? Vas a usar tu memoria de trabajo, que es la de corto plazo, memorizas la tabla del 5, sales del examen y te olvidas. Pero cuando tú integras una información a tu experiencia, cuando comienzas a llevarle a la conducta, estás generando lo que se llaman procesos de metacognición. Es decir, has aprendido a aprender. En este caso es lo mismo. ¿Cuál es el primer rasgo para nosotros poder gestionar los miedos? Primero, reconocerlos, es decir, saber dónde exactamente está. Y segundo, creer que es factible, que existe una fuerza superior y que existen conceptos que no están escritos de ahora, Javi. O sea, ahora la gente se conforma con Daniel Goleman, con el libro de esto. Por eso es que salen este tipo de, de, de te puedo decir, hasta apostasías muchas veces en las que se está jugando, se está apostando en meterle a Dios como en ciertas partecitas nomás, pero cada uno desarrolla su propio método para hacer las cosas. Y si nosotros vemos solamente el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que ha hecho un excelente aporte a la humanidad, pero si regresas a ver en la Biblia, eso estaba escrito hace mucho tiempo, cuando Pablo decía, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, cuando Salomón en Eclesiastés también dice que el hombre cuando está iracundo pierde la sabiduría. O sea, está escrito eso, no hay que hacer mayores análisis. Lo que pasa es que nos encanta que ahora salgan otras personas para construir ídolos distintos y a partir de eso comenzar a fabricarnos espacios también en los que yo, y quiero que me entiendan, ¿por qué el camino de Dios es tan difícil? Sí, y por qué es más fácil irte atrás de cualquiera de los gurús actuales. Porque la diferencia es que el gurú actual no te pide nada. No tienes que dejar detrás tu vieja naturaleza, no tienes que dejar detrás tus defectos, no tienes que dejar detrás nada, no tienes que cumplir nada. Lo único que tienes que hacer es a veces meditar, hacer algún ejercicio por ahí, Javi, pero no tienes que cumplir Lo mandamientos. único que Entonces es piden más lo fácil. único que te piden es que les des likes. Exacto, exacto, exacto. Y que les sigas y que les compres el libro. O sea, es un negocio, ¿sí me entiendes? Pero ¿por qué a la gente no le gusta el camino de Dios? Porque sabe que el camino de Dios es verdaderamente de sacrificio, es un camino de seguirle, como Jesús mismo dijo, deja todo y sígueme. No es tan sencillo, Javi, es un proceso diferente. Y eso es lo que ha hecho que Jesús quede a veces como tercero o cuarto o quinto en el top 10. Pero eso sí, el momento que viene una pandemia, a ver si cualquiera de estos gurús puede ayudarte. No, a ver si la ciencia puede ayudarte. No, a ver si todo el dinero del mundo puede ayudarte. No, y entonces, ¿qué haces? Comienzas a ir descartando hasta que te encuentras con la verdad absoluta y en esos momentos desarrollas lo que decíamos como estas fes momentáneas nada más para tratar de buscar un Dios bombero, Javi. Entonces, entendamos que Jesús al decir, crees, lo que está diciendo es, bueno, permites que yo pueda hacer las cosas a partir de que tú crees. Yo les decía, Javi, con esto cierro en esta partecita para darte la palabra, no hay que creer en Dios, a Dios hay que creerle. Y eso es lo más difícil. La gente piensa que creyendo en Dios es todo. Creer en Dios, sí, yo creo en Dios. Tú le preguntas, ¿y qué dice Dios para esta época? No sé. Entonces, entonces yo puedo creer en ti, Javi, pero creerte ya es otro rigor distinto, ¿no? Correcto, correcto. Y aquí me gustaría también acotar algo importante y es que a veces, a veces cuando escuchamos cosas
sin tener el contexto completo, nos puede hasta asustar. Y me refiero a que hay un Mm, versículo que está en Proverbios 1:7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, cuando escuchamos de eso, no lo entendemos del contexto adecuado, podemos pensar que lo que Dios está pidiendo es que le tengamos miedo, ¿no? así es. Entonces, es como que, a ver, pero ¿cómo es eso de que tenemos que manejar nuestros miedos? Dios nos va a ayudar, pero nos dice que le tengamos miedo a Él. Y cuando hablamos de tenerle miedo, entonces nos hacemos la idea en el live pasado que hablábamos de la fe. Si tal vez nos imaginamos a ese Dios que está por ahí en alguna parte ahí sobre las nubes, sentado ahí con un látigo esperando para darnos duro, ¿no? Para castigarnos. Entonces, decir, claro, como es un Dios que está enojado, pues hay que tenerle miedo, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Ese temor de Dios que habla la Biblia, es que a veces, claro, las traducciones, recordemos que la Biblia no se escribió en español, ni siquiera escribió en inglés. Entonces, claro, hay que entender mucho el contexto de la palabra y de la etimología de la palabra, y además adaptar el contexto en el que fue escrito eso. Pero ese temor de Dios, para aclarar esto, porque lo he escuchado en estos días, que la gente manipula esta parte. Y el temor de Dios tiene que ver con una reverencia a Dios, ¿no? Tiene que ver con darle honra a Dios, ¿no? No tiene que ver con que yo le tengo miedo. Entonces, decirle en estos, porque yo he escuchado en estos días decir a gente, no, hay que tenerle, es que Dios está enojado, entonces, y Dios nos dice que le tengamos miedo. Entonces tenemos que estar aquí asustados, ¿no? Asustados porque no sabemos qué va a pasar, esperando el castigo de Dios. Y esa es la forma en cómo las religiones muchas veces han manipulado a través del miedo y de la culpa, han manipulado a las personas para entrar en una estructura doctrinal rígida donde nos han dicho qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, porque si no, entonces viene el castigo Correcto. de ese Dios al que tenemos que tenerle miedo. Entonces, Así es. cuando entendemos un poco más y nos acercamos un poco a conocer la naturaleza y el carácter de Dios, entendemos que es Dios, si podríamos ponerle un equivalente, un sinónimo, si pudiésemos hacer una ecuación, sería Dios igual amor. Entonces, y entonces cuando entendemos que su esencia, su carácter es amor, entonces tú no puedes, Dios no puede dar otra cosa sino eso. No sabe dar otra cosa porque Dios es eso. ¿No? Es como un árbol de manzanas, solo puede producir manzanas, no puede producir peras, porque Así es. es de manzanas, ¿no? Su esencia es eso. Entonces Dios es un Dios de amor al que no tenemos que tenerle miedo, por un lado. Y por otro, también es importante entender que dentro de estas doctrinas humanas que a veces, como tú dices, hay gente que ha hecho muchos aportes valiosos a la humanidad y es fantástico, porque a veces nos han permitido entender cosas de una manera, nos han ayudado como a digerir las cosas, ¿no? Ponerlos de una manera un poquito más didáctica, más digerible, tal vez en palabras más de a centavo, y eso es fantástico porque nos permite entender muchas cosas y está muy bien. Pero a veces eso empieza a empoderar a la persona, ¿no? Y hay personas que dicen, no, yo ya hice ¿no? Hice mi curso de manejo de miedos, entonces yo ahora no le tengo miedo a nada, ¿no? Y eso realmente no existe, ¿no? O sea, nadie puede decir que no le tengo miedo a nada, o sea, realmente sería una gran mentira y una gran arrogancia, yo creo, pensar y decir que no tenemos miedo a nada. Yo creo que en este espacio de esta pandemia, por poner lo que estamos pasando, yo creo que todos hemos tenido de alguna manera, en mayor o menor grado, miedos. Entonces, lo importante es que, lo importante, digo yo, y con esto termino esta parte, lo importante es, no está mal tener miedo. Lo que está probablemente mal es que el miedo te tenga a ti, que no es lo mismo, ¿no? Es Así es. igual, pero no es lo mismo. Tenerle miedo al miedo. Entonces, claro, porque yo puedo tener miedo, no, pues, yo le tengo miedo porque el miedo me tiene a mí. Entonces ya el miedo se apoderó de mí, el miedo me tiene. Yo puedo tener miedo, pero el miedo no puedo permitir que el miedo me tenga a mí. Exacto, entonces ahí es cuando entramos en una dinámica que no es sana y que no nos permite avanzar y nos vamos a quedar, ¿no? Abrazados del miedo, esperando a que, ¿no? A que todo el castigo caiga, que el techo se caiga encima y que todo este mundo, que pase una debacle, ¿no? Con todo esto. Entonces, Ujú. y nos olvidamos de conectar el miedo con, con la fe, ¿no? Que sería el antagonista, hablábamos la vez pasada, ¿no? Del temor y la fe, ¿no? Que el temor es esperar, es esperar lo malo, y la fe es anticipar y esperar lo bueno, que sí queremos que suceda.
Entonces, desde esa perspectiva, la clave es enfocarnos en la fe y no en el temor. Adelante, Dani. Así es, así es. Y yo solo quiero apuntalar algo más a lo que dijiste sobre el tema de temor de Dios para que las personas nos entiendan. El temor de Dios es como cuando tú estás en la casa de tus primos, por ejemplo, y tu madre te dice, mira que está tu papi viéndote. Entonces el temor de Dios es justamente, tú decías, esa reverencia, esa conciencia de que mis actos están siendo vistos por alguien, esa conciencia de que tenemos y sabemos una verdad y esa conciencia de que las cosas que hago, definitivamente van a estar siendo vistas por Dios. Ya, entonces esa conciencia, ese nivel de conciencia, no por el tema de que Dios nos vaya a hacer nada, porque en realidad Dios no, Dios no está detrás de las consecuencias de nuestros actos, o simplemente es una consecuencia, pero sí el hecho de la conciencia de saber que tenemos un Dios a quien acudir en determinados momentos y también hay un Dios a quien honrar, como tú bien mencionaste, ese es justamente el tema del temor de Dios. Javi, justamente el momento que pasa todo esto, eh, en este momento Dios debe estarte diciendo, ¿crees que es posible? Esa es la primera pregunta que nos está diciendo a todos nosotros ahora que estamos en esta situación. ¿Crees que es posible? ¿Crees que esto puede pasar? ¿Me crees de todo lo que yo siempre he dicho? Y fíjate que hoy en la mañana nomás que yo leía un poco en la palabra, está escrito en muchos pasajes bíblicos, están escritos en Isaías 63, incluso todo el tema de cómo las naciones van a regresar la mirada a Dios en determinado momento, justamente después de las tinieblas. Entonces, creerle a Dios también parte del hecho de conocerle y comprenderle, es decir, tienes que saber primero qué está detrás de todo lo que está sucediendo. Ahora, el rato que Jesús le dice, ¿crees? Es este espacio. De ahí viene la siguiente parte, Javi, que es súper interesante, cuando le dice, tus pecados te han sido perdonados. La mayoría de gente que estaba ahí pensó que esto era muy sencillo, pero sin embargo esto tiene una connotación enorme. En la mayoría, por no decirte en todos, bueno, de hecho en todos los momentos en los que Jesús hace un milagro, primero genera un proceso de perdón. Primero, ¿crees que yo soy? Segundo, te perdono los pecados. Y tercero, viene el efecto físico. En la mayoría de los casos te das cuenta de que es así. ¿Qué está haciendo Jesús? Trabajando en el rigor espiritual a través del modelo de dependencia y temor de Dios al decirle crees. Después pasa al rigor mental al decirte tus pecados te han sido perdonados, y al último genera el espacio físico como gran rebote de todo eso. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Primero, dependencia. Pero segundo, tus pecados te han sido perdonados, quiere decir que ya dejes de mirar al pasado, como la esposa de Lot, cuando salen de Sodoma y Gomorra, y lo primero que les dijo el ángel del Señor es, por favor, salgan corriendo, pero no regresen a ver, porque si se regresan a ver van a convertirse en una estatua de sal. Lo mismo nos está diciendo aquí. Le dice, tus pecados han sido perdonados, significa, por favor, ya no te culpes más. La mayoría de cosas que a nosotros nos pasa, el origen del miedo, Javi, muchas veces también es la culpa. Entonces, ¿qué le llevó a la persona a estar paralítica? La culpa. Todas las cosas que hemos pensado que han sucedido en el pasado, que no nos ha ido bien, que no hemos hecho bien, eso deja un rasgo y un rastro emocional en nuestra vida que nos lleva a generar miedos. Y esos miedos, obviamente, como no han sido entendidos, generan parálisis. Por eso cuando Jesús dice, tus pecados han sido perdonados, está diciendo, tu vieja vida no va más. Muchas veces a la gente, y he visto, la gente se burla. Dice, ya tuvo la mejor vida del mundo y ahora se hace el cristiano. Se has de haber escuchado muchas veces eso, Javi. Es como, claro, es que al hijo pródigo ni Dios le quita lo bailado. Tienen todas esas frases como para categorizar el hecho de que las cosas que hiciste en el pasado ya deberían destruirte la vida por siempre. Y si naciste un desgraciado, pues tienes que ser un desgraciado para toda la vida. ¿Y cuál es el fundamento principal de esta época en el reloj de Dios que está parada ahora, después de las 69 semanas de Daniel? Este espacio escatológico, incluso pues el Apocalipsis lo predice, que estamos viviendo una época de gracia, en donde al más desgraciado Dios le puede dar gracia. Y es justamente eso lo que debemos entender, que ese es el gran regalo que nos quiere dar. A través de la venida de Jesús tienes un espacio hasta que vuelva a venir. Y cuando vuelva a venir las cosas van a ser totalmente diferentes. Entonces ya no vamos a ver un Dios amoroso, viene un juez.
y eso es otra cosa totalmente distinta. Sin embargo, en este espacio, tus pecados han sido perdonados significa que la forma de trabajar los miedos es dejar de culparte. Entonces, primero, para poder trabajar cualquier miedo, hay que trabajar sobre la culpa, Javi. Totalmente, totalmente de acuerdo. Nada más como una nota acá, nos saludaba aquí Pato Suárez desde Quito. Eh, pues la verdad, y Pato tiene una gran historia de gracia derramada sobre su vida. Así que un abrazo, Pato, si sigues por ahí conectado. En algún momento podemos compartir esto, porque yo creo que las cosas que Dios hace en la vida de las personas tienen un propósito, ¿no? Y es de inspirar y dar esperanza a otros, ¿no? Cuando somos objeto de esa gracia. Ahí está, Pato, sí, ahí está, mis brothers, dice. Claro, sí, conozco el Pato, era de mi barrio cuando era pelado yo. Claro, 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 yo también le conocí. Así que un abrazo, Pato. Entonces, sí, definitivamente, por eso hablaba también del tema de la culpa. Cuando hablábamos de esto, el temor de Dios, te decía que es una de las formas en que han podido manipular, ¿no? a las personas, ¿no? Correcto. A través de que haces esto, entonces como hiciste eso, entonces debes sentirte culpable. Entonces, como te sientes culpable, entonces tienes que hacer tal cosa para poder redimir tu culpa, ¿no? Entonces, cuando entendemos que no hay nada que se pueda hacer para redimir eso y que el perdón es un regalo, ¿no? Por eso se llama gracia, que es un regalo inmerecido. Y por eso la palabra desgraciado, aunque puede sonar un insulto, si lo descomponemos, desgraciado quiere decir carente de gracia, nada más. O sea, no es un Exactamente. insulto, es Exactamente. simplemente desgraciado es el que no tiene gracia, así como es como un café descafeinado que no tiene cafeína, ¿no? Exacto. Es la misma cosa, como un café descafeinado. Exacto. Entonces, realmente es eso. Y otra cosa que mencionaste, Dani, que es muy importante, es el tema de tener la mirada en el lugar correcto, el enfoque correcto. Y aquí hay un pasaje interesante que estaba justamente leyendo ayer, que está en el libro de Mateo, 14, el 29 al 34, pueden leerle quien guste hacerlo. Y es donde estaban los apóstoles en la barca y Jesús estaba en el mar y le dice a Pedro que venga caminando, ¿no? Porque Ah, cuando claro. Jesús apareció, dijeron, pero un fantasma, o sé qué, dijeron, no, no, no es Jesús, no es un fantasma, es Jesús. Y luego le dice a Pedro que vaya caminando, y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, ¿no? Y al principio lo logra, pero ¿sabes Sí. Dani, en qué momento es que se cae? Y Pedro como que siente que se empieza a hundir. Es cuando pierde el enfoque y deja de mirar a Jesús. El momento en que deja de mirar a Jesús es cuando empieza a tambalear y le empiezan a invadir los miedos. El momento en que mira hacia los lados, mira hacia arriba y se da cuenta que estaba grande, porque ahí empieza a racionalizar el asunto, ¿no? Y dice, oye, pero esto está grande, está profundo, hay vientos, ¿no? Entonces, eso hace, esa percepción de ese entorno, le invaden los miedos y se empieza a hundir. Pero no se empieza a hundir se empieza a hundir porque sus miedos se apoderaron de él, pero se empieza a hundir sobre todo porque dejó de tener el enfoque en Jesús. Mientras lo estaba viendo a él y estaba enfocado en él Correcto. seguía caminando. Pero en el momento que no, entonces empezó a hundir. Entonces obviamente Jesús luego le reprendió por su falta de fe, ¿no? Le dice, hombre de poca fe. Pero claro, en ese momento Pedro dice, ayúdame, ayúdame que me hundo, no me ahogo. Entonces, claro, se dio cuenta ese rato el pobre Pedro que no tenía chalecos salvavidas, no tenía el snorkel, no tenía nada, ¿no? Entonces Pedro dice, me voy a hundir. Entonces, ese es el tema, ¿no? Yo creo que una situación como la que estamos viviendo es muy importante. A veces pasamos solamente viendo hacia los lados, ¿no? Las noticias, viendo las especulaciones, las Correcto. predicciones de la gente, y eso lo que hace es llenarnos de miedo. Pero, ¿cómo podemos canalizar y gestionar ese miedo? Es con mantener la mirada, ¿no? El enfoque en Jesús, el enfoque en Dios. Entonces, que es la fuente no de miedo, sino que inclusive en la Biblia habla del amor, que dice, donde hay miedo, tú pones amor, el miedo se desvanece, ¿no? Está en primera de Juan. Que dice, entonces, la Biblia nos habla de que el opuesto del amor no es el odio, como a veces pensamos, ¿no? El Correcto. opuesto, el antagónico del amor no es el odio.
el antagónico del amor es el temor, es el miedo. Entonces, cuando quitamos el miedo, aparece el amor. Entonces, si nos enfocamos en Dios, nos dejamos inundar por ese amor, el miedo va a empezar a relegarse y a ser ese monstruo que era muy grande, lo vamos a empezar a ver más pequeño. Exactamente, Javi, exactamente. Y entonces eso nos lleva a la tercera parte, que es justamente el momento que está puesto el enfoque. El rato que nos damos cuenta de que en realidad podemos nosotros dejar esa vieja vida, que no quiere decir que vas a dejar de equivocarte. Mucha gente piensa es que ¿cómo es? Yo leía un día una frase que decía, yo soy cristiano, no soy perfecto. Yo por eso te decía, creer en Dios no te hace buena persona. Creer en Dios te hace fuerte, te hace valiente, quizás influyente en algunas cosas, pero no buena persona, porque al fin y al cabo tienes una naturaleza humana. Como te digo, si el mismo Jesús en su momento tuvo miedo, imagínate nosotros, además con toda la carga genética que venimos cargando y todo. En realidad, por eso seguir a Jesús es un camino de valientes, no es un camino de el espiritualismo que hoy vemos, en donde básicamente el tema es o sea, ahora la gente busca ser un ser de luz, ya, y hay que tener cuidado con eso porque dentro de nuestra naturaleza humana no es precisamente la luz una de las cosas que más tenemos. Así es que tratar de ser de luz en este espacio en el que vivimos realmente tiene que estar atado a una espiritualidad muy potente, muy poderosa. Y ahora viene la última parte, Javi, con la que nosotros cerramos este aspecto, es ¿qué hizo después? Viendo que todo el resto no daba importancia al hecho de perdonar los pecados, entonces le dice, levántate, toma tu zona de confort y anda. Esto es interesante porque no le dice levántate y anda, le dice levántate, toma tu miedo, toma tu zona de confort y anda. Y entonces entendamos que el último acontecimiento que se da después de todo esto es que la persona puede caminar, Javi. Es decir, y la otra cosa es que no te va a librar del miedo, ¿ah? Porque le dice, toma tu camilla y ándate. Es decir, va a estar al lado tuyo todo el tiempo. Hay mucha gente que piensa que no, porque yo creo en Dios. Quiero que me entiendan, y una vez publicaba justo en las frases en la página, Javi, no sé si te acuerdas que les decía, es tan compleja el exceso de miedo como la ausencia de miedo. Porque el exceso de miedo nos paraliza, pero la ausencia de miedo te vuelve temerario. Una persona sin ningún tipo de control emocional también es complicado. Entonces, en esta última parte, como quiero cerrar, Javi, me baso mucho en esta historia porque nos deja un gran aprendizaje desde lo espiritual, mental y físico. Y también Jesús no te va a librar de los miedos, lo que va a ayudarte es a gestionarlos. Entendamos entonces dos premisas finales con las que yo cierro, Javi. Primero, si no hay una transformación espiritual verídica, la transformación mental no se va a dar. Y si se da, es por emoción, porque estás en llamas, porque estás en un coaching, ¿no es cierto? En estos coachings de show y todo esto, si no hay una verdadera transformación espiritual, no va a haber cambio mental. Y si no hay cambio mental, difícilmente va a haber un cambio físico. Eso es importante. Todo absolutamente comienza con un propósito espiritual. Cuando una persona se da cuenta de que tiene familia, tiene hijos, tiene una empresa y necesita estar sano para poder entregar y servir mejor a su gente, eso es un cambio de propósito, un cambio espiritual. Ese cambio espiritual les lleva a un cambio mental, que dice, no, yo tengo que comenzar a hacer algo con mi salud física, voy a comenzar a entrenar, voy a comenzar a salir, comienza a motivarse. Y eso entrega un espacio físico en donde la persona comienza a desarrollarse físicamente. Pero solo cuando la persona ha transitado por estas fases es cuando logra hacer las cosas. Y esto obviamente, Javi, no es de la noche a la mañana, pues estamos hablando de procesos muy largos. Ahora estamos todos en una economía y una vida de microondas. Todo el mundo quiere meter la taza del problema y que Dios le saque caliente. Así no funciona la vida con Jesús a veces e incluso. Y si no, simplemente miren la vida de Moisés. Él no llegó a ver ni la tierra prometida, Javi. O sea, definitivamente hay veces que ni siquiera verás tú. Serán tus hijos o tu descendencia los que vean las cosas que tú dejaste sembrando. Porque a veces tu ejemplo, pues, no quitarte tus problemas, pero sí puede tu ejemplo impactar de forma poderosa en la vida de tus hijos para que esa vida tome un propósito diferente. Y cierro básicamente con lo que tú mencionaste al comienzo cuando decías, para Jesús era importante saber lo que iba a pasar después.
quiero que me entiendan todos ustedes, por favor, y esto les ponemos con Javier, no desde un punto de vista de religión, porque no hemos venido a hablar de religión en este día tan especial en que conmemoramos justamente el episodio más fuerte de la humanidad, que es cuando un humano venció a la muerte, un humano, Dios venció a la muerte. Quiero que me entiendan que si algo le mantuvo a Jesús en el proceso, es saber que esto iba a tener un propósito que no era solo para él, sino para los demás. Uno. ¿Y dónde estaba escrito eso? Javier, confírmame si estoy equivocado, pero hasta donde yo sé, Jesús era un experto en las escrituras. Esa era una de las características. Él pasó toda su juventud aprendiendo las escrituras. Si no sabes, si no has cargado información, créanme, cualquier proceso que vayas a vivir va a ser muy difícil. No tienes los datos, te va a salir file not found, fila no encontrada, eso es todo. El rato que busques, si les ha pasado, van al disco duro, pones ahí Javier Plasencia y no tengo guardadas tus fotos ahí, pues sale file not found, esa fila no existe. Ya, entonces, ¿cómo quieres generar un proceso de crecimiento espiritual si no has cargado la base de datos primaria y el marco teórico referencial? Para ser médico tienes que estar 8 años estudiando medicina y hacer un año de servicio. En este caso con Dios es exactamente lo mismo. Una vez más, no quiero, quizás, más bien quiero alentarles, mejor dicho, a que comiencen el proceso ya, porque si algo nos puede mantener al Javi y a mí en este momento, quizás con mayor esperanza, no fuertes, pero con mayor esperanza, es el hecho de que iniciamos un camino hace mucho tiempo, Javi. Correcto, correcto. Y me encanta lo que dices. Yo creo que el objetivo de esto es que pueda servir de inspiración. Eh, y yo creo que el mejor paso siempre es el primero, ¿no? A veces la gente me dice, pero es que empezar un proceso es muy complicado. Y yo siempre le hago una pregunta cuando trabajo con las personas. Yo le digo, ¿cuál es el paso más pequeño que podrías dar en este momento? El más pequeño, porque eso ya le abre a tu mente la posibilidad, en lugar de estar cerrado en la imposibilidad. Entonces, ¿cuál es el paso más pequeño que puedas dar? Dime cuál es el más pequeño. Entonces, ese paso más pequeño es el que te invitamos a dar. Un pequeñito, no importa, no se trata de dar grandes zancadas, pero el paso más pequeño te va a llevar a otro, y luego a otro, y luego a otro, y finalmente pues puedes completar una larga jornada. Pero sobre todo que mentalmente cuando le das un paso estás viendo la posibilidad de empezar un proceso, de iniciar un proceso. No importa qué tan largos o tan pequeños sean los pasos, pero lo importante es empezar. Y claro, el proceso de formación, en el caso de Jesús empezó, claro, desde muy temprana edad. De hecho, cuando ahí, pues, cuenta la Biblia, cuando Jesús, su mamá no le encuentra y estaba desesperada, angustiada, cuando a los 12 años se pierde y la encuentra en el templo. Y Jesús estaba ahí tranquilo, ¿no? Y le dice, ¿por qué me buscaban? No sabía que tengo que estar en las cosas de mi padre, porque en ese momento ya empezaba él a instruir en eso. Pero hay que entender para todo esto, porque a veces, siempre, ¿no? Insisto en el tema contextual y en el tema histórico, es que Jesús nació y creció en una cultura judía. Para los judíos tienen una concepción que los hijos, por ejemplo, de los 0 a los 12 años, están a cargo de la mamá. De los 12 años en adelante, están a cargo del papá. Entonces, la mamá se encarga de formarles hasta los 11 años y 11 años y 364 días. y luego a los 12 años empieza el papá. Entonces, ¿qué es lo que hacen los judíos? Cogen al hijo de 12 años y supongamos que el papá tiene un negocio, no sé, de una empresa de acero. A los 12 años les llevan a los niños a la empresa para que empiece a aprender las cosas, el oficio de su papá. Entonces, así es como funciona la tradición judía. Así es como lo hacen con sus hijos. Entonces, bajo ese esquema de esa tradición, porque Jesús siguió esos preceptos culturales, su entorno cultural creció como un niño judío. Entonces, en ese momento, a los 12 años, él dijo, tengo que estar en las cosas de mi papá. O sea, tengo que ir a ver cómo funciona el negocio de mi papá. Tengo que ir a aprender. Entonces fue a la oficina, ¿no? A ver cómo funcionaba la empresa del papá. Y fue a empaparse de todo esto, porque él se estaba preparando. Empapando, exacto, porque así como los judíos se preparan, y por eso luego se convierten en empresas familiares y todo, porque desde pequeños empiezan ya a aprender el negocio, el giro del negocio de familiar. Y por eso, pues, normalmente son empresarios exitosos, etcétera. Bueno, eso es
otro capítulo que podemos hablar en algún otro momento, pero me refiero es, Jesús empezó a empapar de las cosas de su Padre, ¿no? Entonces, y empezó a aprender, como tú bien decías, acerca de la palabra y se volvió un experto en esto. Y pues obviamente por eso tenía toda la información y la autoridad y obviamente también pues evidentemente era un humano, pero también era Dios mismo a la vez. Entonces, pues nada más, sí, entender que el miedo es inherente a nuestra vida, pero un poco, resumir un poco las cosas que hemos hablado, no debe paralizarnos, el miedo debemos aprender a gestionarlo, el miedo bien canalizado nos puede inclusive impulsar a hacer cosas que normalmente tal vez no seríamos capaces de hacer, y lo cual es bueno, pero en la justa medida de que el miedo no tome control de nosotros porque nos paraliza, pero tampoco nos empodere el decir que no tenemos miedo, porque eso también nos podría convertir probablemente en arrogantes o en tiranos, ¿no? A veces malentendemos las historias de los superhéroes cuando, cuando vemos que el superhéroe es aquel pues, que no tiene miedo a nada y lo resuelve todo y enfrenta todo. Y una vez le preguntaban a Roberto Gómez Bolaños, al autor del Chapulín, le decían si es que le preguntaban qué opinaba él de los héroes, de los superhéroes. Y él decía que el Chapulín es un superhéroe de verdad. Porque si se acuerdan el Chapulín Colorado, pues quienes son millennials, centennials, tal vez no vieron esto nunca, pero, pues nosotros que somos X y más atrás, veíamos siempre el Chapulín Colorado, fue parte de nuestra infancia, y el Chapulín Colorado era alguien que era un héroe, pero curioso porque el Chapulín Colorado se moría de miedo, tenía miedo. Sin embargo, a pesar de su miedo, actuaba, con miedo y todo, hacía las cosas, ¿verdad? Entonces, eso muestra una naturaleza de héroe, de que a pesar de los miedos, trata de manejarlos, de canalizarlos, y el miedo no le paraliza y actúa. Es lo que está pasando, y pues un abrazo y un agradecimiento a todos los profesionales de la salud, a la policía, bomberos, etcétera, que hacen, que obviamente estoy seguro que tienen miedo, claro que tienen miedo de contagiarse, claro que tienen miedo de morirse, pero a pesar del miedo que tienen, salen al frente a exponerse al campo de esta batalla que estamos librando, aún con el miedo de las consecuencias que pueda tener para él, para sus vidas, para sus familias, pero aún así lo hacen. Ese es el miedo positivo, ese es el miedo que canalizado de la manera correcta nos permite hacer cosas más allá, siempre que tengamos en mente que hay un propósito ulterior, algo trascendente, como lo que estábamos hablando, para finalizar esto. Cuando hay un propósito ulterior, cuando hay algo trascendente, que normalmente eso trascendente va por encima de nuestras propias mezquindades personales, nuestros propios intereses o egoísmos particulares, sino que trasciende hacia un bien común, que trasciende a un impacto, que trasciende a un legado. Entonces ahí es cuando nosotros podemos trascender ese miedo, porque estamos a ese miedo, estamos poniendo por ese miedo un propósito, que obviamente eso pesa más y eso te anima más y te da esa valentía, que la valentía no es la ausencia de miedo, la valentía es el saber aún o el hacer algo aún con miedo, pero poder avanzar. Entonces yo creo que pues Dios nos invita a eso, a poder crecer en esto, a entender que debemos cobijarnos a través del amor, que el amor es nuestra naturaleza, ¿no? El miedo muchas veces es nuestra creación, pero nuestra naturaleza es de amor, no es de miedo. Nuestra naturaleza es de amor, de dominio propio. Y por eso las promesas de Dios dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? No tengas miedo. Yo te sostendré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque esa es su promesa. No es quitarnos el miedo, pero es tener la conciencia de que aún con miedo podemos confiar en algo que está por encima de nosotros, que le cedemos el control, que le permitimos que sea el piloto. Es como cuando entregamos las llaves del auto. Solo uno puede manejar, y a veces nosotros queremos manejar, y no le damos la llave a Dios. Entonces, Dios a ver, dice, ¿quién maneja? Entonces, Dios, como es un caballero, dice, bueno, si quieres manejar tú, maneja tú. Pero lo interesante no es salirnos del auto, sino es ponernos de copilotos. Es estar al frente también, pero en una postura de copiloto, donde permitimos que alguien maneje, que alguien dirija, y nosotros estamos también al frente. Entonces, pues básicamente yo con eso, Dani, me despido. No sé si tienes algún mensaje final, pero pues creo que
ojalá hayamos podido cumplir el propósito de inspirar un poquito en esta mañana, de tocar la vida de las personas, de sembrar una semilla, de dar un paso en esa dirección hacia la fe, de entender que somos vulnerables, que es normal si tienes miedo, que no te sientas mal si tienes miedo, es totalmente humano. No, no somos estos superhéroes ficticios de Hollywood, somos superhéroes como el Chapulín Colorado que aún con miedo queremos actuar. Dani, Así es, mi querido Javi. Y como tú dijiste, y solo refrendo la última parte, todo comienza con un pequeño paso. Así como Jesús en su momento le dijo al paralítico, ¿crees? Eh, Hace algunos años, Javi, creo que a ti también te pasó. Nosotros tomamos esa decisión de decirle a Jesús, sí, te creo y sí, toma el control de mi vida. Así es que aceptarle a Cristo en nuestra vida, no desde el modelo religioso como nos enseñaron, solamente creyendo en Él, sino creyéndole que Él definitivamente va a ser el mejor conductor de nuestra vida. Desde ahí comienza todo. Es que les dejo eso simplemente como mensaje si quieren al finalizar este encuentro que hemos tenido hoy. Quiero decirles que el miedo es mucho más manejable si es que Jesús está en tu vida, si es que al finalizar esto no hace falta que lo hagas público, pero tranquilamente puedes ponerte de rodillas en estos momentos y decirle a Jesús que maneje tu vida de aquí en adelante y van a ver cómo las cosas y los milagros comienzan a pasar, como ha pasado en la vida del Javi, como ha pasado en la mía y que nos incluso Jesús en su momento nos permitió juntarnos como amigos y compartir algunas experiencias. Vamos a estarles también compartiendo algunos temas. Espero esta semana, Javi, que ya se arregle este tema de las transmisiones de Zoom para poder hacernos Facebook Lives. Así es que estén atentos básicamente a esto y de mi parte, pues que Dios les bendiga y agradecer en este día, domingo tan especial, domingo de resurrección, que nos hayan podido mirar. gracias Dani, igual por este espacio, por tu compañía que siempre es de gran aporte y es invaluable también, siempre como quiero siempre ser espléndido en reconocer públicamente lo que representa es representado y sigue representando para mi vida como un mentor que eres para mí. Así que, Dani, un fuerte abrazo. Igual, amigos, estamos en contacto en un próximos Facebook Lives. Vamos a tratar de hacer otros temas interesantes relacionados con esto, con esta problemática que estamos viviendo. Y pues que tengan un excelente domingo y que recordemos que lo que estamos viviendo hoy o recordando, rememorando, es un día histórico que solamente una persona llamada Jesús lo hizo. Yo siempre le digo a la gente, y con esto termino, yo siempre le digo, mira, si tú me presentas a alguien y me cuentas una persona que dice que se va a morir y lo cumple, y dice que va a resucitar y lo cumple, entonces yo le creo todo. Por eso yo le creo a Jesús, porque él dijo que se iba a morir y dijo que iba a resucitar y lo cumplió. Si me cuentan de alguien que haya hecho eso, esas dos cosas, y lo haya cumplido, cuéntenme, yo cuelgo mis guantes y sigo lo que sea. Pero Así es. esa es la razón de mi fe, y hablo de esto de una manera personal, es creer en ese Jesús que vino a este mundo, pero no solo que murió, porque eso es prácticamente algo que todos lo vamos a experimentar, pero Él resucitó y eso marca una diferencia enorme. Lo que marcó la expansión de todo el Evangelio y todo el proceso arrancó en la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, los discípulos no hubieran hecho después absolutamente nada, se hubieran quedado escondidos, muertos de miedo. Pero como resucitó, ahí es donde arrancó todo y empezó a suceder todo, gracias a que Jesús dijo que iba a resucitar y lo cumplió y hoy conmemoramos eso. Así que, amigos, un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo encuentro, Dani. Un abrazo, un buen resto de domingo y Chao, adelante, Javi. la esperanza. Un fuerte abrazo. No, vamos con todo. Chao, amigos.